Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En primer lugar quiero agradecer a Georgina por la invitación al encuentro de hoy. También extiendo mi agradecimiento a todos los oradores que previamente estuvieron dando excelentes clases sobre el Bhagavad Gita tal como es. Y por supuesto va también mi agradecimiento a toda la comunidad que de manera sincrónica y diacrónica están presentes en estos encuentros. Hoy en particular vamos a estudiar el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 6, texto 41, pero nuestro primer paso va a consistir en cantar Jayo Radha Madhava, luego leer el sánscrito, la traducción y el significado del texto, y voy a dar una breve explicación sobre el mismo y ustedes pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Saludos para Unmada Vidyanidhi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Prapya Punya Kritam Lokam Ushitva Saswati Sama Suchinam Srimatam Gehe Yoga Vrashto Vijayate. Después de muchísimos años de disfrute en los planetas de las entidades vivientes piadosas, el yogi que fracasa nace de una familia de personas virtuosas o en una familia de la rica aristocracia. Traducción y significado. Por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Los yogis que fracasan se dividen en dos clases, aquellos que caen después de muy poco adelanto y aquellos que caen después de una larga práctica del yoga.
El yogi cae después de un corto periodo de práctica, va a los planetas superiores en los que se permite la entrada de las entidades vivientes piadosas. Después de una larga vida allá, él es enviado de nuevo a este planeta para nacer en la familia de un brahmana vaishnava virtuoso o de comerciantes aristócratas. El verdadero propósito de la práctica del yoga es el de lograr la máxima perfección del proceso de conciencia de Krishna, tal como se explica en el último verso de este capítulo. Pero aquellos que no perseveran hasta ese punto y que fracasan debido a las tentaciones materiales, se les permite por la gracia del Señor utilizar por completo sus propensiones materiales y después de eso se les dan oportunidades de tener una vida próspera en familias virtuosas o aristocráticas. Aquellos que nacen en esas familias pueden sacar provecho de las facilidades y tratar de elevarse hasta el estado de plena conciencia de Krishna. Prapya punya kritam lokam ushitva saswati sama suchinam srimatam gehe yoga brashto vijayate. Om Agyanati Mirandasya Gyanangyana Shalakaya Chakshurumiritam Yana Tasmai Sri Gurave Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasari Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos. Hoy estamos estudiando el capítulo 6 del Bhagavad Gita, tal como es, texto 41. Y específicamente este capítulo en particular lleva por título la denominación Dhyana Yoga. Entonces, este capítulo es muy importante en un sentido filosófico para tener una visión clara y distinta que nos permita comprender en qué consiste la esencia del yoga. Es decir, en el mundo occidental se hablan diferentes tipos de lenguas, en cada país nos encontramos con diversos tipos de idiomas que utilizan diferentes comunidades. Y aunque muchos de los idiomas que se hablan en los países de Europa y de América son lenguas que descienden de idiomas indoeuropeos, y siendo el sánscrito también una lengua indoeuropea, no encontramos directamente palabras en lenguaje español, en el portugués o en el inglés que sean de utilización usual, que provengan del sánscrito. Aunque nos encontramos con dos excepciones muy importantes, ¿sí? Generalmente personas de habla de español, de habla en portugués o de habla en inglés, solemos utilizar las expresiones del sánscrito como karma y también como yoga. El problema es que los occidentales promedio, el occidental común, el occidental que no se especializa en estudios orientales, tiene una visión bastante pobre de lo que se entiende por yoga. Y específicamente en este capítulo 6 del Bhagavad Gita, tal como es, Krishna está exponiendo ante Arjuna la esencia de un proceso de yoga que se denomina Dhyana Yoga. Entonces, este punto es muy importante porque el sentido común a las personas occidentales nos hace tener una visión un tanto distorsionada de lo que se entiende por yoga. Utilizamos la palabra sánscrita yoga en nuestra habla cotidiana, ¿sí? Mismo en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno social, en nuestro entorno cultural, conocemos diferentes personas, distintos individuos que se dan usualmente a la práctica del yoga. Pero el problema es que no hay una comprensión clara de lo que se entiende por dicha práctica. Entonces, este capítulo 6 del Bhagavad Gita, tal como es, nos permite ver muy claramente la diferencia entre el yoga comercial que conocemos los occidentales
de ese yoga que si bien es muy buena gimnasia, aún así forma parte de lo que puede denominarse la industria cultural. Y al estudiar filosóficamente este capítulo, podemos establecer un contrapunto o una diferenciación entre ese yoga habitual en Occidente, que es un producto más de la industria cultural, de ese yoga que es comercial, de ese yoga que es postural, y podamos establecer un contrapunto entre el yoga tradicional, el yoga auténtico, y en este caso, dado que en el Bhagavad Gita encontramos diferentes procesos de yoga, en este capítulo 6 se hace referencia en particular al yoga místico, también conocido como Ashtanga Yoga y denominado técnicamente Dhyana Yoga en el título de este capítulo en particular. Entonces, antes de ingresar en una visión sintética de los aspectos principales del Dhyana Yoga, que nos van a servir de contexto para entender qué se puede inferir o esclarecer respecto de la expresión ser un yogi que fracasa o ser un yogi caído. ¿Sí? Yoga es una disciplina espiritual, filosófica, y quien practica dicho método o dicha disciplina es técnicamente en sánscrito un yogi. ¿Sí? El Bhagavad Gita describe diferentes procesos de yoga, pero el capítulo 6 se enfoca particularmente en el Ashtanga Yoga, en el yoga místico o en el Dhyana Yoga, el cual, como vamos a ver a continuación, claramente es muy distinto del yoga comercial, del yoga postural y del yoga que es parte de la industria cultural difundida en el mundo occidental. Entonces, en primer lugar, la palabra yoga significa unir, conectar, y en sentido filosófico, es decir, dejando de lado la experiencia cotidiana que el occidental promedio tiene del yoga, dejando de lado el sentido común de lo que los occidentales entendemos por yoga, filosóficamente hablando, en términos del capítulo 6 del Bhagavad Gita, el yoga en realidad es una metodología trascendental. Es decir, el yoga es, técnicamente hablando, dentro del marco conceptual específico del Bhagavad Gita tal como es, el yoga es un método. El yoga es un método que establece una conexión. El yoga es un método trascendental que permite establecer una relación entre el ser individual, la jiva, y el ser supremo, Ishvara. Entonces, aunque los occidentales que hablamos español o portugués o inglés o algunas otras lenguas que se hablan también en países europeos, ¿sí? En nuestras propias lenguas no siempre tenemos mucha terminología propia del sánscrito, pero sí la palabra karma y la palabra yoga son términos comunes dentro de la cultura occidental, aunque son palabras que provienen del sánscrito y que no son palabras propias de las lenguas indoeuropeas, de las cuales descienden los idiomas actuales en gran parte de América y gran parte de Europa. Ahora, el punto es que el occidental promedio considera que el yoga es algo así como una actividad física. El occidental promedio considera que el yoga es algo así como una técnica que, a partir de ciertas posturas del cuerpo y de ciertas técnicas de respiración, uno logra un mejor estado mental o un mejor estado físico. Y en ese punto, ese yoga comercial, ese yoga postural, ese yoga propio de la industria cultural del mundo occidental, sí, es cierto, da determinados beneficios en el plano físico, que es innegable. Hay gente de todas las edades que se dedica a ese tipo de yoga y quien lo practica adecuadamente obtiene cierto beneficio material. Pero en el Bhagavad Gita tenemos una mirada crítica del yoga. O sea, el Bhagavad Gita nos enriquece conceptualmente. El Bhagavad Gita nos dota de un conocimiento filosófico que nos permite trascender esa mirada del sentido común del yoga, porque a través de este sexto capítulo titulado Dhyana Yoga, entendemos que
El yoga no es meramente una actividad respiratoria o una actividad física para obtener algún tipo de beneficio de la salud del cuerpo. Aunque eso es un subproducto innegable de la práctica del yoga. Pero el yoga, conceptualmente, el yoga filosóficamente, es un método trascendental que tiene como meta establecer una unión, una relación, una conexión entre el ser individual, Jiva, con J, y el ser supremo, Ishvara. Es decir, que cuando hablamos de yoga, más allá del sentido común y de la experiencia cotidiana con la que nos encontramos en el mundo occidental, y cuando establecemos una inmersión en las categorías filosóficas del sexto capítulo del Bhagavad Gita, tal como es, podemos comprender que el yoga no apunta a ser meramente una técnica respiratoria o una técnica de posturas corporales, sino que el yoga implica un método de conocimiento. El yoga implica un método de conexión entre el alma individual y Krishna, la suprema personalidad de Dios. Y que por lo tanto, si bien el yoga físico o el yoga comercial o el yoga postural trae ciertamente, indiscutiblemente, bien practicado, ciertos beneficios para la salud física, la salud mental, que son innegables, críticamente hablando, filosóficamente hablando, partiendo del marco conceptual del capítulo sexto del Bhagavad Gita, tal como es titulado Dhyana Yoga, podemos comprender con claridad filosófica, basada en el conocimiento que Krishna expone a Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra, que la meta de este yoga trascendental, que implica establecer una conexión entre el ser individual y el ser supremo, entre el alma y Dios, entre los seres vivientes individuales y el supremo Señor Krishna, este tipo de yoga no tiene como meta algún tipo de beneficio material, sino que este yoga, Dhyana Yoga, Ashtanga Yoga, yoga místico, apunta a la autorrealización, apunta a la liberación y no a la búsqueda de algún beneficio material. Entonces, en el texto de hoy, Krishna y Srila Prabhupada están haciendo referencia al destino que alcanza aquel yogi que fracasa de la práctica del yoga. Entonces, esto requiere de un esclarecimiento, que no es el objetivo de la clase de hoy, pero hay que mencionarlo, y es que en el Bhagavad Gita no se describe únicamente el Dhyana Yoga, sino que en el Bhagavad Gita vamos a encontrar la descripción filosófica, es decir, el análisis filosófico de diferentes procesos de yoga. Pero hoy específicamente nos centramos en el Ashtanga Yoga, Dhyana Yoga o yoga místico, porque básicamente es el tipo de yoga que Krishna describe ante Arjuna en el capítulo 6 del Bhagavad Gita tal como es. Entonces, para entender el destino que tiene el yogi caído, tenemos que entender qué es el yoga. Bueno, en primera instancia establecimos una aclaración importante, que lo que el occidental promedio entiende por yoga es muy diferente de lo que Krishna describe como yoga en este capítulo. Que el yoga que conocemos en Occidente busca beneficios para la salud, que son beneficios materiales, mientras que el yoga auténtico busca un beneficio trascendental, espiritual, la autorrealización, la liberación del ciclo del nacimiento y la muerte. Entonces, para entender qué pasa con el yogi que fracasa en la práctica del yoga, tenemos que entender de todos los procesos de yoga que Krishna describe en el Gita, específicamente del cual está hablando. O sea, qué características tiene el yoga del cual se habla en el capítulo sexto. Y en este punto, obviamente, voy a ser sintético porque los oradores previos dieron excelentes clases sobre este tema y lo único que voy a hacer no es pasar revista muy puntual y analíticamente a la totalidad del proceso de yoga místico, sino que voy a crear únicamente un marco para entender qué pasa con el yogi que fracasa, dada que esta es la temática del shloka de hoy. Entonces, a diferencia del yoga comercial, del yoga postural que conocemos en Occidente y en diversas partes del mundo,
en el que uno puede tener su familia, su trabajo, sus amigos, y que una o dos o tres veces a la semana uno lleva una esterilla a un lugar y junto a otros yogis posturales asume ciertas posturas físicas y técnicas respiratorias, y luego uno, cuando termina su sesión de yoga, vuelve a su casa o se reúne con amigos o, no sé, o continúa con su vida cotidiana. Este Ashtanga Yoga, este yoga místico, este Dhyana Yoga que Krishna describe en el capítulo 6 del Bhagavad Gita tal como es, implica la renunciación completa. Implica la renunciación, implica el abandono del hogar, de la familia, de los bienes materiales, de los deberes del Varnashram. Es decir, el Dhyana Yogi ideal del capítulo 6 del Bhagavad Gita es un yogi que deja atrás la esposa, los hijos, el trabajo y todo lo demás para irse a un bosque, a una montaña, a un desierto y dedicarse de manera intensiva y para dedicarse de manera exclusiva a la práctica del yoga. Es decir, que este Dhyana Yoga no es un yoga muy compatible con el modo de vida del hombre promedio actual del mundo occidental, porque es un yoga que requiere renunciación, que requiere abandono de lo material e irse a un lugar apartado para dedicarse en ese lugar apartado a diferentes técnicas de control psicofísico que implica un alto grado de ascetismo. Entonces, este punto es muy importante. La práctica del Dhyana Yoga no es compatible con el hedonismo de la cultura contemporánea. La práctica del Dhyana Yoga no es compatible con el descontrol de la mente o el descontrol de los sentidos, sino que esta práctica del yoga místico es una práctica muy rigurosa, dada que conduce al ascetismo, a un control psicofísico del ser para poder alcanzar la elevación espiritual, la autorrealización, la liberación. Entonces, una vez que este Dhyana Yogi deja de lado familia, hijos, deberes prescritos, posesiones materiales y vistiéndose de un modo muy muy simple y estando en un lugar apartado, el Dhyana Yogi tiene que construir una asana, tiene que construir un asiento que no sea muy bajo, que no sea muy elevado, tiene que sentarse con una postura erecta, poner el cuerpo en línea recta, concentrar la mirada en la punta de la nariz. Y a partir de este tipo de práctica, tiene que dedicarse a un ascetismo total en el que hay control de la mente y control de los sentidos. Bien, uno podría pensar acerca de la mente en el mundo occidental en un sentido filosófico, ¿sí? Como lo hacía Descartes en su segunda meditación de su libro Meditaciones Metafísicas, sosteniendo la idea de que la mente hace referencia a una res cogitans, ¿sí? A una cosa pensante. ¿Qué es la mente? Es la sustancia pensante, ¿sí? Bien, uno podría hacer referencia a la mente en términos occidentales, en términos psicológicos, no puramente filosóficos, y entendería la mente bajo una perspectiva distinta. Pero acá, cuando hablamos de mente, en el Bhagavad Gita tal como es, estamos haciendo referencia a un elemento del cuerpo sutil que nos permite pensar, sentir, desear, aceptar y rechazar. Entonces, es muy interesante que en el capítulo 6 del Bhagavad Gita hay toda una filosofía de la mente, en el sentido de que la mente es un punto estratégico que debe ser controlado en la práctica del yoga. Porque una mente que no está controlada, en realidad lo que hace es sabotearnos nuestra posibilidad de serenidad y sabotear nuestra posibilidad de autorrealización. Es decir, hoy en día vivimos dentro de un sistema que se retroalimenta generando en la mente de gran parte de seres humanos del mundo
la imposición de falsas necesidades de orden material. Entonces, a través de los medios masivos de comunicación, a través de las redes sociales, se emiten, ¿sí?, mensajes que lo que hacen es desestabilizar la mente, que lo que se hace es agitar la mente, imponiéndole necesidades artificiales. Y en consecuencia, la gente está sumamente insatisfecha. Tanto se ocupa posiciones socioeconómicas bajas o se ocupa posiciones socioeconómicas elevadas. Por eso, cuando en el Bhagavad Gita se habla de las triples austeridades, las del cuerpo y la mente, de las palabras, una austeridad de la mente es la insatisfacción, porque la mente en el plano material se caracteriza por su falta de estabilidad. La mente en el plano material se caracteriza por estar constantemente en ansiedad. La mente en el plano material se caracteriza por estar siempre insatisfecha. Y no importa el lugar que uno ocupe en el rango socioeconómico, porque la mente tiene diferentes ansiedades, temores, lamentaciones y miedos, independientemente o en relación con el nivel que uno ocupa en el plano económico, social y cultural. Diferentes personas padecen diferentes tipos de ansiedades. Hay ciertas miserias que todos padecemos en general, pero después hay diferentes tipos de ansiedades que afectan particularmente a determinadas estructuras psicofísicas de cada individuo. Lo que para mí puede ser causa de ansiedad, para otro no. Pero lo que sí no encontramos a nadie que en el plano material y con conciencia material se encuentre libre de ansiedad. Por eso la práctica del yoga no es algo externo cuando hablamos de yoga místico. No alcanza con abandonar familia, trabajo, propiedades, deberes prescritos e ir al bosque, a la montaña o al desierto. No es una actividad solamente externa del cuerpo, en la que uno pueda construir una asana, sentarse a respirar, sino que es una actividad también interna de la mente, el yoga. Y como vamos a ver más adelante, también es una actividad transmental, transintelectual, transego también, o al menos transego falso. Entonces, el punto es que una vez que el yogi se aparta de sus deberes materiales, de la familia, de los hijos, del trabajo, una vez que el yogi va a un lugar apartado, construye el asiento adecuado, se sienta y respira de manera apropiada, concentra la vista en la punta de la nariz de manera apropiada, entonces ahí comienza todo el trabajo de controlar la mente y de controlar los sentidos. Y como decía, es muy importante la filosofía de la mente que encontramos en el capítulo 6 del Bhagavad Gita, porque la mente puede ser en esta práctica de yoga místico, en esta búsqueda de conexión entre el ser individual y el ser supremo, en esta búsqueda del restablecimiento de la relación eterna entre el alma individual y Krishna, la suprema personalidad de Dios, la mente puede ser un factor posibilitador si está controlada, o la mente puede ser una barrera o un impedimento si no se ha logrado educarla correctamente. Porque como la mente piensa, siente y desea, si en la práctica del yoga nuestros pensamientos, sentimientos y deseos son materiales, no vamos a poder tener una práctica demasiado sostenida en el tiempo. No vamos a poder tener una práctica regular, constante. Vamos a carecer de una virtud muy importante que es la determinación. Entonces, únicamente con la actividad externa del cuerpo no alcanza en la práctica del yoga. Hay que también trabajar sobre la mentalidad interna de nuestra capacidad de pensamiento, sentimiento y deseo, que es la mente. Que, como decía, no es espiritual, sino que es un elemento del cuerpo sutil. Cuando pensamos si esta concepción antropológica dual que establece el Bhagavad Gita desde el punto de vista de la óptica que tenemos las almas condicionadas. Desde el punto de vista de la óptica que tenemos las almas condicionadas. En la que filosóficamente tenemos que discernir la diferencia entre un alma espiritual y un cuerpo material. Y un cuerpo material en mínimamente dos aspectos. El aspecto burdo, el visible, y el aspecto sutil,
el que no es directamente perceptible a los sentidos. Entonces, pero que también sigue siendo material, desde la perspectiva del alma que está de este lado, del alma condicionada. Entonces, la mente es inquieta, es turbulenta, es inestable. Y si la mente no está controlada, se convierte en un enemigo interno. ¿Sí? Muchas veces uno percibe que hay diferentes dificultades en la relación con la gente. Uno a veces percibe que hay diferentes dificultades en relación con la política, con la economía, con la sociedad, con la guerra, con la pobreza, con la inseguridad. Y todo eso es causa de ansiedad. Para unos más, para otros menos. Pero hay una problemática, hay una fuente de ansiedad que no es externa, que no está afuera, sino que está de nuestro cuerpo burdo hacia adentro, que es la cuestión de la mente, y de la mente que no está educada, de la mente que no está entrenada, de la mente que se encuentra descontrolada. Por eso Srila Prabhupada solía decir que la práctica del yoga místico en sus primeras fases es un método mecánico del cuerpo, ¿sí? Con ciertas posturas y técnicas respiratorias para regular la mente, controlar la mente. Porque la mente descontrolada es un enemigo interno y en la práctica del dhyana yoga o de cualquier otro tipo de yoga puede jugarnos muchas malas pasadas. Puede convertirse en un obstáculo, puede convertirse en un muro infranqueable, una mente descontrolada. Entonces, el punto es que hay que controlar la mente mediante el conocimiento trascendental. Por eso es que la práctica del Ashtanga Yoga, Dhyana Yoga o Yoga místico no es una práctica externa, no es una práctica mecánica. Sí, implica un ascetismo del control de los sentidos, del control de la mente, mediante una elevación de conciencia en la cual un factor indispensable es el cultivo de conocimiento filosófico. Y para aquellos familiarizados con la filosofía, uno puede decir, bueno, sí, la filosofía se ocupa del arte a través de la estética, se ocupa de la ciencia a través de la epistemología, se ocupa del conocimiento a través de la nociología, se ocupa de tantas cosas la filosofía. Pero cuando hablamos de que hay que controlar la mente en base a conocimiento, hablamos de conocimiento trascendental, el conocimiento del ser individual y de la relación eterna que este ser individual tiene con el ser supremo, Krishna. De esa área específica de la filosofía estamos hablando, del aspecto filosófico que hace a la ciencia del ser. ¿Sí? Como Krishna dice en el Bhagavad Gita, que de todas las ciencias, pensemos que en la cultura védica había muchísimas ciencias, había medicina, había astronomía, había lingüística, había tanta ciencia militar, había arquitectura, había tantas formas de conocimiento científico en la cultura védica. Pero no todas esas ciencias están en el mismo plano de valor, sino que cuando Krishna en el Bhagavad Gita se describe a sí mismo y sus opulencias, él dice, de todas las ciencias, yo soy la ciencia del ser. Y esa es la ciencia, el conocimiento que debe cultivar el yogi que aspira a controlar su mente a través del conocimiento. Entonces, cuando uno conquista la mente a través del conocimiento y a través del ascetismo en la práctica del dhyana yoga, entonces uno queda libre del sufrimiento de la existencia material, porque ya la mente deja de estar agitada, porque ya en ese plano la mente alcanza un estado de ecuanimidad interior. Y eso permite, una vez conquistado ese punto estratégico que es la mente controlada permite a su vez también controlar los sentidos de la acción en la práctica del yoga místico. Por eso, como decíamos al principio, el yoga que Krishna describe en el capítulo 6 del Bhagavad Gita no es compatible con el hedonismo de las sociedades contemporáneas, sino que es un yoga que apunta al ascetismo. Y para que se produzca ese ascetismo, tiene que haber control de la mente y control de los sentidos. Entonces, logradas
estas etapas previas en la práctica del yoga, se sigue ascendiendo paso a paso por diferentes angas, por diferentes miembros, por diferentes fases de este yoga místico. Entonces, una vez que el yogi deja toda la familia, el trabajo, los bienes materiales, las ropas lujosas, bueno, esto no es el caso, pero bueno, una vez que el yogi deja de lado sus deberes prescritos sociales y se aparta, va al bosque, a la montaña, al desierto, construye su asana, se sienta de cierta manera, respira de cierta manera, concentra la mirada de cierta manera, controla la mente, controla los sentidos, lo cual implica que en la práctica del yoga no hay que comer carne, ni huevo, ni pescados, no hay que tomar alcohol, ni intoxicantes, ni drogas, ni juegos de apuestas, ni sexo ilícito, sino que el control de los sentidos implica yamas y niyamas. Es decir, en la práctica del yoga hay reglas y regulaciones. Lo que no se debe hacer, que describí previamente, y lo que se debe hacer. Y entre lo que se debe hacer está la cuestión de una vez que el yogi va a un lugar apartado, una vez que se sienta correctamente, que respira correctamente, que mira correctamente, que controla correctamente su mente, y una vez que controla correctamente sus sentidos, entonces comienza a incrementar estos procesos de la Ashtanga Yoga en cuanto a que aumentan sus niveles de concentración interior. Ya uno puede fijarse gradualmente en el objetivo de la vida. Ya uno, con la mente controlada y con los sentidos controlados, deja de lado las formas burdas de placer sensorial y uno comienza a absorberse de manera interna. Uno comienza a absorberse en planos de conciencia cada vez más elevados mediante la concentración. Y una vez que la concentración se intensifica, se da el estado de la meditación. Y una vez que la meditación se vuelve ininterrumpida, se entra en el estado de samadhi o el estado de trance, en el cual se da algo muy singular y poco comprensible para el hombre occidental promedio. Porque muchas veces cuando nosotros en Occidente hablamos del alma, lo hacemos desde la racionalidad y de los conceptos intelectuales, filosóficos. A veces se habla del alma en otro sentido y bajo otra mirada desde la psicología, pero siempre se lo hace de manera intelectual, siempre se lo hace de manera conceptual, siempre se lo hace de manera teórica. Ahora bien, una vez que el yogi va ascendiendo en los diferentes procesos que integran este Ashtanga Yoga, y habiendo logrado tras el control de la mente y de los sentidos, a través del ascetismo, poder concentrarse, meditar y por último llegar a Samadhi, ahí el yogi tiene una experiencia directa del ser, que está más allá de las palabras, que está más allá de los conceptos, que está más allá de las teorías, porque es una intuición metafísica directa, sin mediación de lenguaje, de conceptos, de metáforas, de representaciones simbólicas. Hay un despertar espiritual en el que uno se ve internamente a sí mismo como un ser espiritual y uno ve frente a sí a la superalma, a Paramatma. Y esto no es producto de una conceptualización teórica filosófica, porque un argumento filosófico puede afirmar algo y el argumento filosófico contrario puede negar la afirmación anterior. Y eso puede llevarnos al plano de un nihilismo, un escepticismo, una imposibilidad de fundamentos concretos en el plano metafísico, antropológico, ético, etc. Pero cuando decimos que el yoga, que se describe en el capítulo 6, yoga místico, Ashtanga Yoga, Dhyana Yoga, es diferente del yoga comercial, del yoga postural, de la industria cultural que impera hoy en Occidente y también en gran parte del mundo. Decimos que este yoga, que pasa por diferentes fases, es un método para conectar, para restablecer la relación del alma con Krishna, pero no únicamente a nivel del concepto intelectual
o de una fe religiosa superficial, sino que una vez que uno va a un lugar apartado y se sienta correctamente y respira correctamente y mira correctamente y controla correctamente su mente y controla correctamente los sentidos y se concentra e intensifica la concentración hasta llegar a meditación e intensifica la meditación hasta llegar al trance, al samadhi, en ese estado se da una iluminación espiritual. En ese estado se logra la experiencia directa del ser en sentido interno, en el sentido que el yogi no se piensa como un alma, no se quiere autoconvencer mediante la lectura de textos filosóficos de que no es el cuerpo, sino que el yogi tiene a nivel interno una experiencia directa de su ser como alma espiritual y una experiencia directa de Paramatma como el Ser Supremo, lo cual no es conceptual, es intuitivo. Y no hablamos de intuición racional o intuición empírica, hablamos de intuición metafísica, hablamos de una experiencia directa del ser. Y al lograr llegar a esa fase de samadhi, es que el yogi puede a voluntad hacer que su alma espiritual salga del cuerpo, salga del mundo material, salga de las coberturas de los mundos materiales y se eleve al plano espiritual. Y esto nos indica que el Ashtanga Yoga, que el yoga místico o que el Dhyana Yoga no percibe simples beneficios materiales como el yoga comercial, una mejor elongación del cuerpo, una serenidad de la mente, lo cual no está mal, pero no tiene nada de espiritual, sino que el yoga místico, el Ashtanga Yoga o el Dhyana Yoga es un método trascendental para poder conocer directamente a la Suprema Personalidad de Dios por un acto de intuición metafísico, entendido en términos del capítulo 2, del capítulo 9, texto 2 del Bhagavad Gita como experiencia directa del ser. Y así alcanzar la perfección espiritual, la autorrealización y la liberación. Entonces, una vez que comparamos muy sintéticamente el yoga comercial del yoga místico, y una vez que muy sintéticamente hablamos de las principales etapas en la práctica de este yoga místico, y una vez que entendemos que este yoga místico tiende a la búsqueda de la elevación de la conciencia, de la perfección espiritual, de la autorrealización y de la liberación, entonces ahora sí tenemos el contexto para entender qué pasa con el yogi que fracasa en este proceso. ¿Qué pasa con el yogi que por algún motivo en alguna de estas etapas del yoga se distrae, pierde el control de la mente, pierde el control de los sentidos, no logra alcanzar la liberación espiritual? Entonces, el Bhagavad Gita, capítulo 6, texto 41, nos está dando dos opciones, lo cual es muy importante de entender. Cuando un yogi practicó este Ashtanga Yoga, este Dhyana Yoga, este yoga místico, pero no alcanzó la perfección completa y solamente tuvo un avance parcial, un avance no demasiado desarrollado, entonces una vez que el alma abandona el cuerpo, no va al Brahmayoti o no va a Vaikunta, sino que el alma del yogi que fracasa se eleva a los planetas celestiales. Para aquellos que estamos familiarizados con la terminología filosófica de los libros de Srila Prabhupada, tenemos la clara comprensión de que los planetas celestiales, si bien son la morada de los semidioses y si bien son planetas muy superiores a la Tierra, donde hay disfrutes mucho más sutiles y sofisticados, aún así, en estricto sentido filosófico, sabemos que dichos planetas siguen siendo materiales. Son como paraísos celestiales dentro del universo material, pero siguen siendo planetas materiales. Y cuando un yogi no logra avanzar demasiado en el control de la mente y en el control de los sentidos y en el ascetismo, y debido a diferentes distracciones o
o debido a diferentes obstáculos, este yogi cae luego de poco avance en la práctica del yoga místico. Bueno, al abandonar el cuerpo, este yogi va a los planetas celestiales de los semidioses y recibe, explica el significado, la capacidad para poder satisfacer sus propensiones en cuanto a deseos materiales. Y una vez que se agota su estadía en los planetas celestiales, este yogi vuelve a los planetas terrenales, específicamente en este caso a la Tierra, si hablamos de este planeta, y nace en una familia virtuosa, o nace en una familia acaudalada, o nace en una familia aristocrática. O sea, el yogi adquiere óptimas condiciones materiales de vida, incluso habiendo caído de la práctica del yoga y habiendo caído también del disfrute en los planetas celestiales. Entonces, el significado de hoy está explicando algo muy importante. Srila Prabhupada solía decir que hay 4 síntomas de buen karma. Un ser humano puede saber si tiene buen karma por 4 indicadores: belleza física, familia aristocrática, riqueza material y alto nivel educativo. Entonces, evidentemente, el yogi que fracasa va a los planetas celestiales por un tiempo, disfruta de placeres sumamente más elevados que los que hay en la Tierra, y luego, al caer en la Tierra, adquiere la posibilidad de nacer en una familia aristocrática, en una familia rica, de modo tal que ese buen karma acumulado por el yogi se vuelvan facilidades para que este yogi caído ya en otro cuerpo no tenga que estar preocupándose de las cuestiones de la supervivencia material, de las exigencias, así, de la necesidad material constante, y teniendo una familia aristocrática o una familia acaudalada, este yogi pueda retomar el camino de la búsqueda de la autorrealización. Claro, obviamente uno acá corre el riesgo de que si se enamora de su belleza física, material, si uno se enamora de su aristocracia familiar, si uno se enamora de su opulencia material y si uno se enamora de su alto nivel académico de estudio o de conocimiento en general, uno corre el riesgo de apegarse a eso y seguir atado al ciclo del nacimiento y la muerte. O sea que también hay que tener cuidado, porque todos estos beneficios materiales, productos del buen karma del yogi, si son utilizados con propósitos materiales, entonces son causa de enredo material. Hay que tener muy buena conciencia para entender que todas las facilidades en forma de belleza física, riqueza material, buena educación o familia aristocrática que uno recibe en esta vida como consecuencia del buen karma adquirido por la práctica del yoga, todo eso tienen que ser medios no para nuestro enredo, ¿sí? Como fue el caso de Nalakubara y Manigriva, como describe el 10º canto, que si no recuerdo mal son los hijos de Kubera, el tesorero de los semidioses, que aprovechaban sus riquezas materiales para embriagarse y andar siempre rodeados de mujeres que específicamente no eran sus esposas, e intoxicarse e incluso degradar su conciencia por la intoxicación a un nivel tan bajo de no poder reconocer ni siquiera la grandeza de las personas santas. Entonces, esas opulencias, esa belleza, esas facilidades pueden volverse causa de degradación. Pero después tenemos un segundo caso, una segunda opción que describe el capítulo 6 del Bhagavad Gita en este Dhyana Yoga o Ashtanga Yoga, que si el yogi que renunció a todo, que preparó el asiento adecuado, que practicó la técnica postural y respiratoria adecuada, que intentó controlar la mente, que intentó controlar los sentidos, que intentó concentrarse, meditar y entrar en samadhi, pero no logró la perfección de la liberación, es decir, la salida del ciclo del nacimiento y la muerte. Pero en este segundo caso, si el yogi ha avanzado mucho en la práctica del yoga, mucho más que en el caso anterior, este yogi no tiene la necesidad de ir a los planetas celestiales, ni tiene la necesidad de nacer en una familia acaudalada, sino que explica Srila Prabhupada que esta clase de yogis que lograron mucho avance en la práctica del yoga, pero que no alcanzaron la perfección, reciben la oportunidad de nacer directamente en familias de trascendentalistas,
en familias donde ya desde la niñez uno absorbe las prácticas espirituales. Entonces, este punto es muy importante de comprender y tengo mucha experiencia personal sobre esto. Mis actividades en la práctica del Bhakti Yoga en relación con la comunidad Vaishnava implica generalmente un tipo de servicio del ámbito educativo, el hecho de dar clases, de dar cursos. Y en los cursos que a veces estoy dando, estoy en relación con toda clase de Vaishnavas y también con Vaishnavas muy jóvenes que son hijos de devotos. Y uno puede ver, gracias Ummada Vidyanidhi por la aclaración de Nalakubari Manigriva, los hijos de Kubera. Gracias, porque la memoria podía fallar. Gracias por confirmarlo, Ummada Vidyanidhi. Entonces, como decía, por mi servicio de dar clases, de dar cursos, estar en contacto con todo tipo de Vaishnavas, específicamente con Vaishnavas a veces también jóvenes, que son hijos de devotos, uno puede ver que son almas especiales. O sea, ellos pueden tener tal vez materialmente menos edad que uno, pueden hacer el papel de alumnos y uno de profesor, pero uno ve que hay una espontaneidad para el bhakti en esos devotos, que es impresionante. No digo espontaneidad en sentido técnico raganuga, ¿sí? No hablo de raganuga bhakti, pero hablo de una afinidad hacia las prácticas de los procesos del bhakti yoga, que son muy naturales en los hijos de devotos. Son grandes almas y se merecen todo mi respeto, como todos los Vaishnavas en general. Pero esos Vaishnavas en particular tienen características que son muy naturales en la práctica del Bhakti Yoga y son evidentes y se perciben por experiencia. Entonces, el punto es que si un yogi que practica este yoga místico no alcanza la perfección y avanzó poco, tiene que ir a los planetas celestiales, disfrutar ahí, luego caer a la tierra, nacer en una familia aristocrática, en una familia acaudalada, y si es sincero tiene que utilizar bien sus ventajas materiales para seguir avanzando en la vida espiritual. Pero cuidado, porque esas ventajas también pueden ser una seducción y pueden ser motivo de uno enamorarse del mundo material, como pasó con Nalakubari Manigriva, los hijos de Kubera. Pero por otro lado, si en la práctica del yoga uno no alcanzó la perfección, pero hizo mucho más avance que en el caso anterior, entonces uno nace en familia de trascendentalistas, uno nace en familia de devotos, uno ya desde su infancia está en contacto con el nombre, con la forma, con las cualidades, con los pasatiempos de Krishna. Y la práctica del bhakti se vuelve algo natural porque se aprende en la familia. Porque uno cuenta con padres que son ejemplares. Entonces, ese punto es muy importante. Krishna, en el capítulo 4 del Bhagavad Gita, el conocimiento trascendental, dice que la gente común sigue los pasos de los grandes hombres. Y muchas veces los hijos siguen los pasos de los padres, los discípulos siguen los pasos de su guru, los ciudadanos siguen los pasos de sus políticos. De ahí la importancia de que quien está en un cargo de responsabilidad sea una persona ejemplar, un rey, un brahmana, un sannyasi, un padre. Porque uno tiene que educar, no solamente con las palabras, sino con el ejemplo. Y estas grandes almas que nacen en familias de devotos, por haber avanzado en la práctica del yoga en vidas previas, ellos reciben dentro del seno familiar la posibilidad de oír, de cantar y de recordar acerca del nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna. Y Prabhupada explica uno de los significados que incluso ya hay familias de trascendentalistas en las que toman nacimiento diferentes grandes almas que han podido avanzar en vidas previas en la práctica del yoga, que son familias que producen acharyas, son familias que producen trascendentalistas ejemplares, que luego van a iluminar a otros en la práctica del yoga. Entonces, como pudimos ver hoy, no es lo mismo el yoga comercial difundido plenamente en Occidente que el yoga trascendental que Krishna describe en el capítulo 6 del Bhagavad Gita. El yoga comercial busca beneficios materiales, el yoga trascendental busca beneficios espirituales. Como vimos, el yoga comercial se puede practicar en la vida del día a día,
En cambio, el Dhyana Yoga, el Ashtanga Yoga o el yoga místico requiere niveles muy altos de renunciación a todo lo material, a todo lo familiar, ir al lugar apartado y practicar los diferentes procesos del yoga hasta llegar a Samadhi. Y vemos que este tipo de yoga nos da diferentes beneficios según el nivel de avance que alcancemos. Si el nivel de avance es máximo, el alma se libera del ciclo del nacimiento y la muerte. Va al Brahman impersonal o va a Vaikuntha, según la conciencia que tenga el yogi. En una clase que daba su santidad Bhaktisundar Goswami Maharaj, él explicaba que si cuando el yogi que practica Ashtanga Yoga llega a la etapa de Samadhi, de trance, y contempla la superalma y se siente uno con la superalma, entonces cuando ese yogi se libera va al Brahmayoti impersonal. Pero cuando el yogi místico, al llegar a la etapa de Samadhi, percibe la superalma y entiende que uno como alma individual es parte eterna de Krishna y que es uno y diferente de Krishna, entonces no va al Brahman impersonal, sino que va al mundo espiritual, va a Vaikuntha. Entonces, incluso si el yogi no alcanza la perfección, se avanza poco en la práctica del yoga, va a los planetas celestiales, disfruta allí y cuando cae a la tierra nace en familia aristocrática, acaudalada, y si es inteligente y sincero, el yogi sigue avanzando. Y si no, queda seducido por su buen karma material. Belleza, riqueza, familia, educación. Ahora, si el yogi que no alcanza la perfección de liberarse e ir al mundo espiritual tiene mucho avance, entonces nace en familia de devotos y eso le permite ya a muy temprana edad poder tener casi una atracción espontánea por la vida espiritual. Ahora bien, un punto muy importante, porque no vivimos en la época de la cultura védica, ¿sí? Cuando uno lee el Srimad Bhagavatam ve que grandes reyes, tras haber gobernado por muchísimo tiempo, tomaban vida de vanaprastha o incluso tomaban vida de sannyas y se dedicaban a procesos como el Dhyana Yoga, como el Ashtanga Yoga, como el yoga místico. A veces vemos que ese tipo de yoga tiene una combinación de yoga místico con Bhakti Yoga, ¿sí? Como en el caso del pequeño Dhruva Maharaj, instruido por Narada Muni, una vez que él fue ofendido por su madre Suruchi, cuando Dhruva quería subir al regazo de su padre, en el cual estaba su hermano Utama, y fue rechazado por el rey Utanapada y fue así vilipendiado, criticado por su madrastra Suruchi, y su madre Suniti le recomienda, ¿sí? Seguir las instrucciones de Suruchi e ir al bosque y buscar a la suprema personalidad de Dios. Bueno, cuando Narada se encuentra con Dhruva, primero lo prueba, le dice: vos sos chico, tenés que dedicarte a jugar con tus amigos, cuando seas más grande te vas a poder dedicar al yoga. Y le pide disculpas Dhruva a Narada y le dice: yo soy un kshatriya, lamentablemente no puedo seguir tu instrucción, dame algún método para que yo pueda tener una experiencia directa de la suprema personalidad de Dios. Y ahí Narada Muni le explica un tipo de yoga que en parte tenía elementos de yoga místico y en parte de Bhakti Yoga. Y el propio Dhruva, tras un ascetismo muy extremo, pudo llegar a contemplar internamente a la superalma en un estado de éxtasis completo, ¿sí? Ahora bien, el punto es que Arjuna, en el capítulo 6 del Bhagavad Gita, tal como es, cuando Krishna lo instruye en el proceso de Ashtanga Yoga, Arjuna dice que este yoga le resulta intolerable. Entonces sí, podemos ver que en el Bhagavatam grandes reyes, grandes personalidades, grandes sabios podían practicar este Ashtanga Yoga. Pero alguien tan cualificado como Arjuna, tan avanzado como Arjuna, hijo de un semidios, hijo de Indra, ¿sí? Formalmente hijo del rey Pandu y de la reina Kunti. Arjuna le dice a Krishna que este proceso le resulta intolerable, lo cual indica que en la era de Kali este Ashtanga Yoga es impráctico, no es algo que esté al alcance del común denominador de los hombres y mujeres de esta era de hierro, de esta era de Kali. Por eso, Krishna mismo, en la forma de Chaitanya Mahaprabhu, hace aproximadamente 500 años atrás, junto al Panchatattva, Sri Krishna Chaitanya,
Krishna mismo, en la piel y en los sentimientos de Srimati Radharani. Krishna, la suprema personalidad de Dios, haciendo el papel de su devoto en forma de Sri Krishna Chaitanya, nos recomendó un yoga que en esta era de Kali es apto para que hombres y mujeres de diferentes partes del mundo, sin importar su nivel económico, sin importar su nivel cultural, sin importar su nivel social, sin importar su idioma, sin importar la parte del mundo en que vivan, sin importar la cultura de la que formen parte, Sri Chaitanya Mahaprabhu recomendó en esta era de Kali para todos esta práctica del Bhakti Yoga. Y el representante de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, él difundió este Bhakti Yoga en los diferentes países del mundo, tanto de Occidente como de Oriente, y construyó una casa en la que puede vivir el mundo entero. Y esta práctica del Bhakti Yoga está centrada en la meditación, en el Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, y en los demás procesos que componen esta práctica del Bhakti. Y a diferencia del Ashtanga Yoga, que es elitista, a diferencia del Ashtanga Yoga, que es para pocos, a diferencia del Ashtanga Yoga, que en palabras de Arjuna es intolerable, esta práctica del Bhakti Yoga es accesible a todos los hombres y mujeres del mundo porque está centrado en el canto del Maha Mantra Hare Krishna, y como Srila Prabhupada nos enseñó, cante Hare Krishna y sea feliz. Hare Krishna, muchas gracias. Todas las glorias a los Vaishnavas reunidos, todas las glorias a Srila Prabhupada. Om Tat Sat. Bien, voy a chequear la sección de comentarios. No, lo único que veo es saludos, pero no encuentro ninguna pregunta. Así que damos concluido en este punto el encuentro de hoy. Hare Krishna.